Hola, soy Julia. En la última lección formamos un objeto de la clase URL que contiene el ID de usuario. Y en esta lección implementaremos el código que se conecta en línea y realiza una solicitud para este URL. Para hacer esto, vamos a clase NetworkUtils y aquí creamos otro método que se llama getResponseFromURL. Public static string get response from URL. Y este método recibirá de nosotros un objeto de clase URL. Y en esta dirección URL haremos una solicitud HTTP y recibimos una respuesta del servidor. Y aquí, en primer lugar, para dirigir esta URL, debemos abrir una conexión en esta URL y debemos recibir un objeto de la clase HTTP URL Connection. HTTP URL Connection URL Open Connection. Y necesitamos manejar la excepción. Alt Enter. Add exception to method signature. Ok, y ahora que hemos abierto una conexión, podemos llamar al método getInputStream en esta conexión para obtener el flujo de datos de entrada. Y debemos leer este flujo de datos. Haremos esto usando BufferReader. Llamemos al método en nuestra conexión getPutInputStream. InputStream es igual a URL connection getInputStream. Este método devuelve un objeto de la clase InputStream. Y usando esta clase podemos leer datos de nuestra conexión. Para empezar, creamos dos variables. String builder response new string builder. Y string line igual. Para leer datos usaremos una clase BufferReader. Pues tenemos que escribir BufferReader es igual a new BufferReader. Y aquí pasaremos new input stream reader. Y dentro ponemos nuestra input stream. Y ahora leemos cada línea tan larga como sea y la agregamos a nuestra cadena. Escribimos while line es igual a bufferReader.readLine y no es nulo. Entonces response append line. Y cerramos el string. BufferReader close. Y ahora devolvemos nuestra cadena return response.toString. Después de todo esto,
debemos llamar al método disconnect en nuestro objeto de clase HTTP URL connection para terminar la conexión. Pues llamamos URL connection.disconnect y luego obtendremos un error. ¿Por qué llamamos a disconnect después de haber devuelto el resultado? Para eliminarlo, envuelva todo en try y envolvemos esta llamada del método disconnect en el bloque finally. Y vamos aquí a escribir if primero que vamos a poner esto arriba de try y vamos a escribir if URL connection not is null, entonces ejecutando cerramos nuestra URL. Es decir, todo lo que está dentro del bloque finally siempre se ejecutará en cualquier caso. Incluso si algo sucede dentro del bloque try, aparecerá algún tipo de excepción. Luego, en cualquier caso, se llamará el método disconnect. Ahora que hemos terminado con este método, transferimos la URL generada a este método y la recibiremos del servidor del Flickr. Ahora debemos permitir que nuestra aplicación está en línea. El caso es que en Android cada aplicación está en su propia caja de arena y la aplicación no tiene acceso a los datos del usuario por defecto. No tiene acceso a Internet, a la cámara ni la ubicación del usuario. Todas estas cosas deben resolverse y para que el usuario tenga una ventana que le permita acceder al Internet, debemos escribir esto en nuestro manifiesto. Vamos a archivo manifest y para poder dar acceso a esta aplicación al Internet debemos escribir aquí la siguiente línea. Uses permission Android name, Android permission Internet. Y cerramos. Ahora podemos ir a nuestra main activity y ahora en lugar de mostrar nuestra URL en la pantalla, podemos hacer una solicitud al servidor de Flickr y mostrar no la URL de esta solicitud, pero ya el resultado de esta solicitud, es decir, lo que vino del servidor del Flickr. Para hacer esto, generamos la URL, pasamos esta URL al método getResponseFromURL. String response get response from URL y a este método pasamos generate URL. Y necesitamos manejar la excepción try with try catch. Y ponemos nuestra línea de response arriba del bloque try. Pues vamos a escribir string response igual a null y aquí y la respuesta del servidor del Flickr en esta URL la escribimos en el texto TextView. Pues results set text response. Ahora, si ejecutamos la aplicación, veremos un error muy interesante. Nuestra aplicación ha sido compilada con éxito, pero si ingresamos algún ID y haremos clic en el botón buscar,
nos va a aparecer un error muy interesante. Un error llamado Network on Main Thread Exception, es decir, algunas acciones de red en el hilo principal. ¿Y por qué obtenemos este error? Porque estamos haciendo una solicitud al servidor en el hilo principal. Nuestro hilo principal se encarga de dibujar ventanas, transiciones y todo lo que ve el usuario. Y nosotros en este hilo principal no tenemos derecho a lanzar ningún proceso que nos haya estado trabajando durante mucho tiempo. Este proceso es una solicitud al servidor y durante todo este tiempo nuestra aplicación estará congelada. El usuario verá una imagen estática. Esto, por supuesto, no está permitido, por lo que podemos realizar solicitudes al servidor en el hilo principal. Debemos hacer esto en el hilo separado. Y en la próxima lección hablaremos de hilos y haremos una solicitud al servidor en el hilo separado para que todo funcione para nosotros.